Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva entrega de tu curso en programación en Python desde cero. Ya estamos llegando al término de este curso de programación en Python desde cero y vamos a terminar con lo que son los guardados permanentes. Ya básicamente hemos estado probando cómo crear ficheros .txt, cómo crear ficheros binarios, pero ahora vamos a hacer ya nuestro último ejemplo para ir cerrando este curso de nivel básico, ¿no es cierto? El cual nos va a permitir poder grabar nuestro fichero a medida que uno vaya ingresando datos. Y para eso vamos a crear una clase de persona, el cual va a tener que ingresar su nombre, su género y su edad. Ya cada dato que la persona ingrese, nosotros lo vamos a hacer, para hacerlo más rápido, nosotros vamos a ingresar esos datos, pero ustedes pueden ocupar un input, ¿no es cierto?, para que la persona lo pueda teclear por pantalla. Nosotros vamos a hacerlo un poquito más rápido, pero básicamente consiste en eso, en que la persona pueda digitar su nombre, género y edad, y eso lo vamos a ir guardando en un archivo binario. Y para eso, como vimos en las clases anteriores, vamos a tener que llamar a nuestro pickle y a continuación crearemos nuestra primera clase de tipo persona. Ahí sí, clase. Crearemos nuestro constructor, el cual tiene que llamarse init. Y dentro del constructor, aparte de ser de tipo self, por una opción obligatoria, ¿no es cierto?, dentro de Python, le vamos a agregar el nombre, vamos a agregar el género y también su edad. Dicho esto, vamos a darle los datos obtenidos a una variable. Entonces, self.nombre, lo que obtengo de nombre, se lo asigno a nombre. Lo que voy a obtener del género, se lo voy a asignar a la variable género. Y también va a ser lo mismo con el tema de la edad. ¿Ya? Esto lo hemos visto en clases anteriores, así que no debería tener grandes problemas. Y para esto ahora vamos a colocar que se ha creado una persona nueva, el cual vamos a mostrar por pantalla, por lo tanto vamos a concatenar, vamos a llamar a self.nombre para que aparezca el nombre de la persona que hemos asignado. A continuación vamos a crear un método el cual nos va a servir para poder convertir nuestra información a una cadena de texto, ya que recuerden que en el momento de ingresar la edad, este va a ser de tipo entero y lo que queremos nosotros es transformar todo a texto para no tener problema en el momento que nosotros creemos nuestro fichero. Para eso vamos a crear un nuevo método, el cual es muy parecido al constructor, pero este es de tipo str. ¿Ya? Se crea de esta manera, el cual no le vamos a pasar parámetros más allá del self y crearemos un return solamente para que nos devuelva dicha información. ¿Ya? Ocuparemos estos corchetes, lo colocaremos 3 veces, ya que, ¿por qué son 3 veces? Porque tenemos 3 información. Para eso le damos .format, el cual debemos especificarle cuál va a ser los datos a transformar en este caso como una cadena de texto. Para eso el primero, ¿no es cierto?, dijimos que iba a ser self.nombre, self.género y para terminar sería self.edad. ¿Ya? Para probar esto vamos a crear entonces nuestro primer objeto haciendo instancia de persona, de la clase persona, el cual nos pide por parámetros nombre, género y edad. Vamos a crear el primero, se va a llamar Sofía, su género es femenino y su edad será de 17 años. Guardamos dicha información, imprimimos por pantalla y dice que se ha creado una persona nueva y su nombre es Sofía. Hasta el momento no tenemos nada nuevo, ¿ya? Pero vamos a ir paso a paso para que les pueda quedar mucho más claro.
Como al principio del video le expliqué que la idea era ir creando personas y estar almacenándolo en una lista, ¿no es cierto?, para poder trabajar en ella, vamos a crear entonces la persona o la clase de listas personas. Para eso vamos a cerrar acá. Y luego de esta línea de acá, ¿no es cierto?, donde hacíamos un return, vamos a llamar ahora, o a crear, mejor dicho, nuestra clase lista persona. Con S, personas. ¿Ya? Entonces, vamos a crear nuestra primera lista vacía, el cual se llama personas, la cual se encuentra vacía. A continuación, vamos a crear un método para ir agregando a estas personas que nosotros vamos ingresando. Entonces, def, ¿no es cierto? Le vamos a llamar agregar personas. Es de tipo self y va a recibir como parámetro la P. ¿Por qué la P? Porque básicamente nosotros acá le asignamos a la variable P cuando hacemos instancia de persona. Entonces todos estos datos van a viajar a la P, ¿no es cierto?, para poder trabajarlo bajo esto. Entonces, a continuación llamamos a self.personas y lo vamos a agregar al final. Recuerden que para agregar al final ocupamos append. Y append, ¿qué es lo que vamos a agregar? DP, ¿ya? Entonces, los datos que nosotros le agreguemos, nosotros vamos a, en este caso, en el caso de Sofía, ¿no es cierto? Ingresamos Sofía femenino de 17, estos datos van a viajar aquí donde coloqué la P, ¿no es cierto? Y se le van a asignar a nuestra lista de personas. Así como nosotros hemos agregado una persona, también tenemos que leerla de alguna otra manera. Entonces vamos a crear un nuevo método llamado mostrar personas, el cual va a ser de tipo self, y aquí vamos a hacer un bucle for, ya para que pueda recorrer cada vez que nosotros agreguemos una persona. Entonces pin en self.personas, que estamos hablando de la lista, ¿no es cierto? Y queremos que lo muestre por pantalla. Entonces, print, que va a ser P. Antes de poder hacer instancia, ¿no es cierto?, de P hacia la clase persona, vamos a crear nosotros una instancia ahora, pero a través de la lista de personas. Y para ello la vamos a llamar como mi lista. Vamos a hacer un salto de línea para que no se junte tanto. Ahí sí. Mi lista es igual y hacemos la instancia de lista de persona. Entonces cada vez que nosotros llamemos a mi lista, estamos interactuando en la clase que les dejo aquí marcada. Ya que nosotros hemos creado a Sofía, ¿no es cierto?, es hora de poder asignarla a la lista. ¿Y cómo la asignamos? Como mi lista.agregar personas, y con esto vamos a hacer que los datos obtenidos se almacenen en la lista de la línea 16. Para que el ejemplo funcione y puedan ver diferentes personas, nosotros vamos a copiar este código y lo vamos a pegar 2 veces para tener un poco más de personas. Entonces a Sofía ahora le llamaremos Danilo, va a ser masculino y va a tener 33 años. Y aquí vamos a crear a Francisco, el cual es masculino. Y Francisco, qué sé yo, va a tener 44 años. Ahora es el último turno de llamar a estas personas que hemos ingresado, porque recuerden que aquí las agregamos, pero tenemos que mostrarlas. Entonces, ¿cómo la mostramos? Tan simple como volver a llamar a mi lista. Ahora es mostrar personas. Si guardamos cambios, ejecutamos, me arrojó un error. Déjenme ver en la línea 28. Agregar personas. Correcto, agregar persona. Tengo que agregarle a la P, porque recuerden que agregar persona pide por parámetro. Entonces nosotros le agregaremos en este caso la P. ¿Ya? Así que ahora sí, guardamos cambios, imprimimos por pantalla y si se fijan me ha dicho que me ha creado una nueva persona, en este caso Sofía, una nueva persona Danilo y una nueva persona Francisco. ¿Ya? Esto, voy a correrlo para acá.
Esto es básicamente porque era acá en la línea 27 nosotros le pusimos que agregara las nuevas personas, pero cuando le llamamos a la última línea en mostrar personas, en la última línea nosotros, en la línea 34, nosotros hemos dicho que me muestre a todas las personas. Por lo tanto, es ahí donde me muestra los datos ya completos como Sofía femenino, con su edad y así sucesivamente. Al inicio de este video le he explicado que en el fondo lo que queremos es que esta información se pueda grabar en un fichero externo. Así que ya tenemos el trabajo hecho, ahora es prepararlo para que se guarde en dicho fichero. Existen muchas maneras de poder hacer este código. Recuerden que, como les he dicho durante todo este curso, no soy yo quien tiene que decirle cómo crearlo, ya que prácticamente todos los caminos llegan a Roma. Así que yo personalmente lo voy a crear en la línea del constructor. Ya cuando nosotros llamamos acá a la lista de personas, creamos nuestra lista y debajo de nuestra lista yo donde voy a crear un nuevo constructor el cual va a empezar a trabajar con el fichero externo. Y para eso, al igual que arriba ocupamos constructor, en esta clase también lo vamos a hacer. En este caso no va a recibir nada por parámetro, pero sí vamos a comenzar a lo que es la creación de dicho fichero. Y para eso crearemos una variable, el cual se va a llamar lista de personas, el cual vamos a abrir open, ¿no es cierto? El nombre del fichero se va a llamar fichero externo. Y aquí recuerden que tenemos que colocar el tipo de lo que se va a trabajar. En nuestro caso voy a crear AB+, el cual sirve para agregar información de tipo binaria. Un dato importante es que nosotros, una vez que abramos el fichero, deberemos volver a colocar el cursor del principio, ya que cuando nosotros lo abramos va a leer y si queremos ver qué información tiene, esta no nos va a mostrar ninguna, ya que el cursor va a estar en el final. Así que para eso llamamos a listas de personas.sí y le decimos que vuelva a la posición 0. Ahora es el turno de poder crear el volcado, ¿ya? Para que nuestros datos se almacenen de manera binaria y lo vamos a hacer debajo del zip. Para eso vamos a llamar a self.personas. Llamaremos a la clase people.load y le indicaremos entonces lista de personas. Ya con esto lo vamos a cargar y vamos a crear un print el cual nos va a indicar cuántas personas se cargaron del fichero externo. Para eso recuerden que tenemos que darle un formato, format, el cual vamos a crearlo con un len para poder ver la longitud que contiene en este caso nuestra lista de personas, personas. ¿Ya? Entonces cada vez que nosotros abramos el archivo, lo contemos, nos va a aparecer que se cargó una o se cargaron 2, 3, 4 y así sucesivamente de personas. Ahora si guardamos los cambios, ¿no es cierto? E imprimimos por pantalla, nos dará un error, ¿ya? Y este error es el siguiente. Cuando nosotros no tengamos datos, ¿no es cierto? Creemos el archivo, al darle mostrar esta línea de acá, nos tirará el error, ya que se cargaron y no se han cargado personas, ¿no es cierto? Entonces ahí al haber 0 personas, no nos va a decir 0 personas, sino que simplemente nos arrojará un error. Entonces, podemos solucionarlo, sí, obviamente. Y para solucionarlo nosotros vamos a tener que crear la sentencia try. El try, recuerden que lo vimos en clases como excepciones, el cual nos permite imprimir o ejecutar unas líneas de códigos y si no se puede ejecutar eso, entonces no se imprimirá una excepción, ¿ya? Para eso entonces vamos a crear abajo de acá, vamos a crear try. Entonces básicamente lo que nos dirá es que intentemos, perdón, de hacer
esto. En el caso, como nuestro archivo no tiene datos, vamos a crear la excepción, el cual vamos a imprimir por pantalla print fichero vacío. Y además, aprovechando ya que estamos en esta parada, vamos a colocar la sentencia finally, el cual recuerden que finally siempre se ejecutará. Y esto lo vamos a ocupar porque recuerden que cuando nosotros abrimos un fichero también tenemos que cerrarlo y de pasadita lo vamos a eliminar de la memoria. Ahora es el turno de comprobar que todo esto que hemos creado funcione, ¿ya? Y para eso vamos a eliminar esta línea de acá, ya que vamos a ir parte por parte agregándolo a nuestro fichero. Así que borramos todo lo que está bajo la línea 41, guardamos los cambios y vamos a ejecutar el programa. Ahí si se fijan nos aparece que el fichero está vacío y básicamente está vacío porque no le hemos ingresado ningún dato. Entonces cuando hacemos instancia con el objeto mi lista, hacemos instancia a lista de personas que parte acá, ¿no es cierto? El cual entramos en el constructor y hacemos la excepción, ya que la primera en try, ¿no es cierto? No tiene datos, por lo tanto nos genera la excepción de que el fichero está vacío, luego elimina el fichero, perdón, lo cierra el fichero y lo elimina de la memoria, ¿ya? Continuamos entonces. Es el turno ahora de crear un nuevo método para poder guardar dichos datos dentro del fichero. Y un detalle es que se me había olvidado, es que si nosotros ahora abrimos el fichero raíz, si se fijan, creó exitosamente el fichero externo cuando hizo el llamado de que el fichero estaba vacío, a su vez lo creó y si se fijan tiene 0 kilobytes, por lo tanto el fichero en este caso está vacío, no tiene ninguna información, pero sí está creado. ¿Ya? Entonces ahora vamos a crear un nuevo método para poder guardar dichos datos. Y a eso nos vamos a ir entonces debajo de acá, del todo, ¿no es cierto? Antes de hacer instancia. Y vamos a crear entonces un nuevo objeto que lo llamaremos de la siguiente manera. Guardar info o guardar persona en fichero externo. Bueno, y lo primero que haremos entonces es llamar a nuestro archivo, en el fondo es llamarlo y abrirlo. Para eso lo hacemos de la siguiente manera. Recuerden que tienen que poner el mismo nombre del fichero que hemos creado, en este caso era fichero externo, ojo con las mayúsculas y minúsculas. Y ahora le colocaremos que es de tipo WD. Les recuerdo entonces que WB sirve para poder escribir dicha información. Ahora es el turno de crear el volcado, ya que recuerden que nosotros lo almacenamos de manera binaria. Y para eso nos vamos a continuación de la línea 42, llamaremos a people.dum y en los paréntesis deberemos especificar cuál es el volcado. En este caso es el punto personas, el cual tiene que hacer el volcado de la lista de personas. Una vez hecho el volcado, como ya es costumbre, lista de personas.close para poder cerrarlo y a su vez también lo eliminamos de la memoria y así evitamos un exceso de consumo. Una vez creado entonces nuestro método, es hora de poder enlazarlo en alguna parte del código para este pueda ser llamado, ¿ya? Entonces lo mejor es agregarlo dentro de agregar persona, ya que eso es lo que vamos a hacer. Una vez que lo agreguemos, ¿no es cierto?, al final con el método open, será el momento de guardarlo en dicho fichero. Entonces self.guardar, uy, aquí cometí un error en ficheros, ahí sí. Guardar en ficheros externos, ¿no es cierto?, con sus paréntesis vacíos, ya que recuerden que solamente pedimos el self, que es de tipo self, pero no le tenemos ningún parámetro de entrada, ¿ya? Entonces, dicho esto, ya estamos por terminar nuestro código. Crearemos una variable entonces para poder crear nuestra primera persona.
Para eso la vamos a llamar persona, que esto sea igual a persona, y le entraremos los datos. Este persona es con mayúscula. Recuerde que aquí estamos haciendo instancia de la clase persona, ¿ya? Por eso es con mayúscula y sin S, ¿ya? Persona. Vamos a crear entonces, qué sé yo, a Sandra. Le vamos a colocar que es femenino y que tenga unos 22 años, ¿ya? Entonces utilizaremos el objeto de mi lista para poder agregar a Sandra. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí lo estamos haciendo instancia de la clase persona, pero en alguna manera vamos a tener que llamar al método de agregar personas. Y como mi lista ya hace instancia, le hicimos acá arriba instancia de esta clase, ahora es hora de poder asignárselo a agregar personas. Y obviamente recuerden que nosotros acá en agregar persona le pedimos un parámetro, en este caso lo llamamos P, pero acá tenemos que asignarle, en este caso, a persona, ya que es la que contiene los datos de Sandra femenino y su edad. Guardamos los cambios e imprimimos por pantalla. Nos aparece que el fichero está vacío y que se ha creado una persona nueva llamada Sandra. ¿Por qué dice que el fichero está vacío? Básicamente porque en la línea 48, cuando hacemos instancia de listas de personas, en la opción del constructor, lo primero es que el fichero está vacío, ¿ya? Luego de que se encuentre vacío, nosotros le vamos a asignar Sandra femenino y su edad, ¿cierto? Por ende, nos dice que se ha creado una persona nueva llamada Sandra y ha cerrado el archivo o el proceso. Nosotros, si nos vamos ahora a la carpeta raíz, si se fijan, el fichero antes pesaba 0 kilobytes, ahora ha cambiado a 1, ya que en su interior ahora cuenta con el nombre de Sandra femenino con la edad de 22 años. ¿Ya? Entonces ya para ir finalizando, ahora es hora de poder recuperar dicha información, ya que es importante poder verlo por pantalla. Y para eso vamos a crear un método debajo de acá, el cual será encargado de mostrar dicha información. ¿Ya? Lo vamos a llamar como mostrar info de fichero externo. Va a ser de tipo self, no va a pedir parámetros, pero sí va a tener un print para poder ver dicha información. Entonces, dentro del print vamos a crear la información del fichero externo es, dos puntos, le dejamos un espacio y aquí vamos a tener que hacer el bucle for para que recorra cada una de las informaciones almacenadas en este fichero. Entonces, for p in personas, nosotros llamamos a self.personas, el cual nos va a mostrar por pantalla cada uno de los datos obtenidos. Como ya es costumbre, solamente nos estaría faltando ahora llamar a mi lista.mostrar info de fichero externo. Y si guardamos los cambios, lo imprimimos, me aparecen los datos obtenidos. Voy a borrar el fichero. Porque voy a empezar a explicarle paso a paso lo que hace. ¿Ya? Fichero eliminado entonces. Guardo los cambios, imprimo por pantalla y me dice que primero el fichero está vacío, se ha creado una persona nueva llamada Sandra. ¿Ya? La información del fichero externo es Sandra femenino 22 años. Entonces, lo primero que hace es crear el archivo, por lo tanto el archivo está vacío. Luego me ha creado a Sandra, ¿no es cierto? Lo ha creado en la lista a su vez la ha guardado en el fichero externo y cuando lo llamamos me aparecen los datos de Sandra. Si ahora yo le cambio el nombre de Sandra, vamos a llamar Danilo, va a ser masculino y va a tener 48 años. Guardo los cambios, lo imprimo por pantalla y ahora cambia, ya que el fichero ya no está vacío, porque acuérdense que Sandra era la primera, por lo tanto dice se ha cargado
un archivo se crea una persona, perdón, del fichero externo, que en este caso es Sandra. A su vez hemos creado a Danilo, por lo tanto me muestra dos datos. Y para finalizar voy a crear ahora a María femenino, 26 años. Vuelvo a mostrarlo por pantalla y ahora tengo a dos personas que se han cargado del fichero externo, que sería Sandra y Danilo, y hemos creado a María, que me lo muestra por pantalla. Ya, así que con esto doy por finalizado el curso de programación en Python desde cero. Ahora es el turno de poder empezar a crear las gráficas para empezar a ingresar todo esto de lo que ustedes aprendieron, variables, constantes, tuplas, duplas, etcétera, etcétera. Así que cierro el video hasta aquí. Como siempre, una manito arriba, suscríbanse. Si tienen dudas, me lo dejan en los comentarios o a través de mi cuenta de Twitter, que es @deandrusco. Y estén atentos entonces a esta segunda entrega, ya que vienen las gráficas en Python. Nos vemos en un futuro no muy lejano. Adiós.